Dios, paz a vosotros. Se ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Dios y pues en este día, hermanos, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios conforme al plan nacional que se está publicando todos los sábados. Y ahorita los niños no van a salir, ni los jóvenes. Este mensaje concierne a todo. Es un mensaje de reflexión que lleva por título delante de las canas te levantarás. Es el mensaje de hoy en día, y vamos a ver a lo mejor a grandes rasgos algunos ejemplos de aquellos que nunca quisieron escuchar mensajes, recomendaciones de los ancianos, pues no fueron prosperados. Ocupe sus asientos. La palabra de nuestro Dios nos enseña que la vejez es un honor de honra, es un honor de honra y tiene mucho peso en su palabra, en su conocimiento, porque ha vivido el tiempo necesario, ha experimentado en la vida muchas cosas. A veces de acuerdo al tiempo en que vivimos, la ciencia ha avanzado, y pues muchos jóvenes hoy en tiempo pues piensa que son más inteligentes, son más sabios en su opinión, antes de escuchar el consejo de las personas mayores. Y cierto, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos exhorta, nos habla de que nos recomienda que tenemos que ser respetuosos en todo aspecto. Cuando nosotros venimos y traemos nuestros pasos en este lugar, venimos a buscar, a fomentar el respeto a nuestros hermanos, o no a nosotros mismos. ¿Qué es el respeto a nuestros hermanos? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando un hermano pasa a saludarlos, la iglesia, ¿cómo debe de estar? ¿Puedes saludar sentado? ¿Cómo debe de ser? Vamos a hacer un ejercicio y yo paso y digo, paz a vosotros, hermanos. Y pues y sí falta mucho falta de respeto. A veces nuestros hermanos no nos levantamos, mayormente los jóvenes, y pues a veces dicen, ahí está, nos aburre su palabra, nos aburre su consejo, va a empezar a hablar de cosas que nosotros desconocemos. Pero ciertamente, hermanos, esto la mejor hoy, cuando tenemos, dice que ¿cómo se llama? La fuerza del joven, ¿qué es? Su fortaleza. Y del anciano, las canas, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, vemos esto, que tenemos que instruirnos en la palabra de nuestro Dios, ser respetuoso en todo momento. Este es nuestro objetivo al acudir, porque estamos delante de Dios. Cuando un hermano está pasando y nos saluda, no es su persona. Él viene no a su nombre, viene a nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Viene el nombre de nuestro Dios, y por eso todos, hasta el más pequeño, hasta el más grande, hasta el más anciano, a lo mejor que no tiene dificultad para ponerse de pie, se tiene que ponerse de pie. Amén, hermanos. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios que nos dice un ejemplo en el libro de Éxodo capítulo 3, donde cuando Dios llama a Moisés, pero Moisés, pues él pudo decir, ¿quién me va a creer?
¿quién me va a escuchar y me va a tener en, ¿cómo se llama? Por hecho las palabras que voy a decir. ¿Y qué le recomienda Dios a Moisés? Vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 16. Sabemos que Moisés fue instruido. ¿Hacia qué familia, hermanos? De los egipcios, ¿verdad? De los egipcios era instruido Moisés, pero cuando fue grande quiso defender uno de su consiervo, uno de su pueblo, y vieron aquellos mismos de su pueblo, ellos mismos le echaron por culpa, le dijeron: ¿acaso quieres matarme como aquel egipcio que mataste? Entonces huye Moisés hacia Madián, donde allí vivió Moisés en Madián, y donde conoció a Jetro, que tenía también hijas, y le dio una de sus hijas, y su hija se llamó Séfora. Séfora fue la esposa de Moisés. Entonces él apacentaba tal vez el rebaño de su suegro. En aquellos lugares fue donde lo llamó Dios a través de una zarza, pero le dijo: tú vas a ir a liberar mi pueblo. Y él pues ¿quién me creerá que tú me has aparecido? ¿Quién me creerá estas palabras? Entonces Dios le dice a Moisés, verso 16, ¿qué le dice? Ve y junta, ¿qué? Los ancianos, junta a ellos y notifícale estas palabras. ¿Por qué los ancianos? ¿Por qué no los jóvenes? ¿Por qué los ancianos, hermanos? En cada tribu tenían un anciano, tenían uno de mayor edad. Un anciano tiene más conocimiento que un joven, porque el anciano ha vivido. El anciano en ese tiempo era reconocido como su palabra era ley ante el pueblo. Y el anciano aquel tiempo, aquellos profetas, pues eran los que se comunicaba con Dios a través de los profetas, se comunicaba con el pueblo. Entonces Moisés le dice: ve y junta a aquel pueblo, a los ancianos, y cuéntales estas palabras. En el Éxodo capítulo 4, verso 29, de ese mismo libro, hermanos. Y fueron Moisés y Aarón y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Amén, hermanos. Esta es la dirección que le daba Dios, porque los ancianos tienen un conocimiento que no puede conocer tal vez un joven de 20 años con una persona que tiene 70 años. ¿Creen que es igual? No es así. Es como cuando un hermano que inicia en el ministerio con un hermano que ha tenido un nombramiento de obrero, de diácono a ministro. Y sí, en nuestro pensar pues decimos, a veces nos quedamos y vemos, pues no sabe nada este hermano ministro, no sabe nada este hermano, yo soy más intelectual. Pero ¿quién creen que le creerán más su palabra? ¿El joven o al anciano? Cuando hay un convenio, y cierto, cuando hay un convenio, se
La diferencia entre la sabiduría y a un joven. Se le cree más la palabra de un anciano que a un joven. ¿O no es así, hermanos? Vamos a seguir en el libro en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 2, se va a hablar acerca de un asunto donde cuando los gentiles habían aceptado a Jesucristo, pero era un asunto muy fuerte que decían los apóstoles. Algunos decían, bueno, para que sean afiliados al pueblo de Dios se tienen que circuncidarse, para que sean parte del pueblo de Dios. Este asunto fue divulgado y era era un asunto que no lo podían entre ellos solucionar. ¿Qué hizo Pablo para solucionar este asunto? Dice que subió ante los ancianos de Jerusalén. Vamos a ver lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 2. ¿Alguien tiene la lectura, hermanos? Amén. Así que suscitaba una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Amén. Amén. ¿Y quién eran los ancianos que estaban en Jerusalén? ¿Quién era, hermano? Alguien dijo Pedro, ¿verdad? ¿Y si era Pedro? Si era Pedro, hermano. Los ancianos que habían estado con el Señor Jesucristo hablaron sobre esta cuestión, si era necesario que fuesen circuncidados los gentiles para que se afiliaran al pueblo de Dios o no. Entonces este asunto fue tan gravoso de que tuvieron que decir, ahorita ya no es necesario la circuncisión hecho en la carne, sino ¿en dónde, hermanos? Del corazón, el despojamiento de todas las cosas. Y muchos se convertían en el Señor Jesucristo. Pero para solucionar este asunto, Pablo y Bernabé tuvieron que subir ante los ancianos de Israel. Ellos tal vez pudiésemos decir, pues eran hombres sabios, pudiesen solucionar el asunto, pero no. Para concretar todo asunto tenía que tener 2 o 3 testigos y de hombres sabios, hermanos, para poder solucionar este asunto. En el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 12, verso 6, también habla de una historia de el hijo de Salomón, que se llamaba, ¿cómo? Roboam. Y también tenía un siervo que se llamaba Jeroam. El hijo de Salomón se llamaba Roboam. Y Roboam que le habían platicado, le habían aconsejado, los ancianos lo habían aconsejado, pero él no. Dice que no escuchó el consejo de los ancianos. ¿Qué cree que hizo Roboam? Si usted lee en la historia, dice que fue y escuchó el consejo de los jóvenes. Y le dice, se empieza a decir los jóvenes, no, mira, si tu padre los castigaba con látigo, tú dale el doble de lo que si él castigaba con látigo, tú vas a castigarlo con escorpiones, ¿verdad? O sea que aparentemente le habían aconsejado bien, pero no. Y llegado el día en que se tenía que reunirse, pues no hizo él como debía de ser, hermano. Escuchó el consejo de los jóvenes y se retiró el reino. Entonces esto es las consecuencias que puede traer
que puede traer cuando nosotros no escuchamos los consejos o no escuchamos, en este caso, nuestros pastores, no escuchamos las indicaciones y nuestros ministros. Yo creo que yo sé más que él. Y pues, ¿qué va a pasar? Pues surge las divisiones, surge las roturas, y esto es lo que pasó con el reino de Roam, cuando no quiso escuchar. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 12, verso 6 de Proverbios, de Primera de Reyes. ¿Alguien tiene la lectura, hermanos? Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivían, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Amén. Y hasta el verso 8, hermana. Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los eligieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mas él, dejando el consejo de los viejos que ellos le habían dado, tomó consejo con los mancebos que se habían criado con él y estaban delante de él. Amén. ¿Le había orientado bien los ancianos o no le había orientado bien? Sí le había orientado bien, pero ¿qué hizo Roam? Dejó el consejo de los ancianos por ir a escuchar el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le dicen: pues tú castígale el doble. ¿Qué le vas a estar quitando? Si tu padre era un poco menos severo, tú haz más severo para que te obedezcan. Y muchas veces, son consejos que también como pastores nos dice: no nombres a los hermanos, no nombres a este joven, porque el lugar te va a traicionar. ¿Usted cree que nosotros somos los que nombramos, hermano? ¿O quién elige quién elige los siervos de Dios? Nosotros solamente somos tal vez somos solamente los que estamos aquí para llamarlos, pero Dios es el que mira a cada siervo. En este caso, Roam no escuchó los consejos de los ancianos que le había aconsejado bien. Prefirió ir a escuchar los consejos de aquellos jóvenes. En Segunda de Reyes, capítulo 2 de Segunda de Reyes, nos habla otro ejemplo de un profeta que era un profeta, pienso y creo que era un profeta de una estatura de como uno de 65, más o menos como la estatura de nuestro hermano Armando, 1.65, 1.60. Pero este profeta carecía ya de cabellos, ya estaba calvo, y pues viendo a aquellos jóvenes se burlaban de él. Apenas podía caminar, apenas podía ir sobre el camino, y salieron esos jóvenes. ¿Y qué creen que le decía, hermanos? Vean el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23 al 24. Amén. Lea, hermana. La bonita palabra de los historias dice: después subió de ahí a Belén, y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Amén. Se burlaban de él, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes en tiempo
pues se burlan de los hermanos, se burlan del predicador que no sabe expresarse, se come las palabras, se burlan de que tal vez no se paran desde allí para decirle, pero menean su cabeza o dicen ya estamos hartos de lo que dice el hermano. Y estos jóvenes, cuando vieron a aquel profeta que venía y pues se burlaron de él, le dice sube calvo, sube calvo. Y dice que se volteó Eliseo y los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Qué cree que pasó? Salieron 2 osos. ¿Y cuántos jóvenes se murieron ese día? 42 jóvenes. En un momento, hermanos. Y nomás por esa, nosotros hoy en tiempo le decimos, creo que le decimos bully, ¿verdad? Le hacemos bully a una persona cuando lo vemos gracioso o lo vemos que pues se nos hace fácil decirle, como a estos jóvenes se les hizo fácil decir sube calvo, no pensando que era el profeta de Dios, que tenía facultades de maldecir, que tenía esos dones. ¿Y usted creen que se estaban burlándose de Eliseo? ¿O de quién se estaban burlándose? De Dios. Cuando nosotros meneamos nuestra cabeza, cuando nosotros nos estamos cuchicheando, hablando entre nosotros contra el pastor, contra el que está hablando, no estamos hablando contra la persona del que está hablando. ¿Con qué están hablando? Contra Dios. Esto es lo que dijo estos jóvenes. Les importó poco, pero no supieron las consecuencias que tenía que pasar y fueron devorados en ese día. El 5.º mandamiento, que todo lo leemos cada sábado, dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Es el primer mandamiento. ¿Con qué, hermanos? Con promesa. Esto nos habla a todos los jóvenes, todos los niños, que cuando nos habla papá, nomás rezongamos. Cuando ya tenemos 18 años, como que ya tengo derecho, ya no tengo, no quiero obedecer a papá ni lo que me diga. Y esto ha pasado, hermano. Ha pasado, a veces le damos una indicación, ni siquiera un vaso de agua quiere acercarte. ¿Sabe qué dice el joven? Tienes mano para pararte, pie para pararte y tomártelo. ¿Usted cree que eso es correcto? Dice que el joven debe de honrar, ¿qué? ¿Qué es honrar? Cuando papá está dando una indicación, el joven tiene derecho de replicar. Debe de estar sujeto. Y esto es lo que dice honrar a los padres, escuchar y el mandato de ellos. Pero a veces ahorita los jóvenes dice pues ya piden respeto, que papá primero respete, después ellos. Ya como que el joven dice, pues es que yo sé más que tú. Como que la ciencia le ha abierto más sus pensamientos, como cree que es que sabe mejor. Pero ¿qué pasa cuando están estudiando y luego reprueban? Ahora sí, papá, reprobé. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Papá? Hasta en la misma institución, en sus escuelas, les califica su actitud, su postura de obediencia, de sujeción. Hasta con sus profesores les pide respeto, sujeción. Yo creo que no me equivoco, tal vez los profesores, si te falta un décimo, tal vez por un décimo te reprueban, ¿o no es así, hermano? ¿Te reprueban o no te reprueban por un décimo? Sí te reprueban. Yo me acuerdo que decía mi hijo Ari que por un décimo iba a quedar fuera, iba a reprobar.
pero por su buena actitud, por su buen comportamiento, lo habían pasado. Y esto es lo que pasa, hermanos. Lo que pasa en todo lugar, si nosotros nunca escuchamos los consejos por nuestro propio pensamiento, no llegaremos a nuestro destino. El concepto de anciano es el símbolo de honor. En Levítico capítulo 19, verso 32 dice, Levítico capítulo 19, verso 32, delante de las canas, ¿qué vas a hacer, hermanos? Te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor. ¿Y yo? ¿Qué, hermano? Jehová. Ese es el respeto, es la enseñanza que se nos da a todos nosotros como fieles seguidores en las cosas de Dios. Y si nosotros fomentamos el respeto, en donde quiera que vayas, en donde quiera que estés estudiando, en donde quiera que estés trabajando, van a reconocer que eres verdadero seguidor de la palabra de Dios. Van a ver la diferencia que existe entre un joven que no fomenta el respeto, entre un joven que no escucha la recomendación, entre un joven que no escucha la palabra de Dios. Inmediatamente se va a ver el cambio. En todo tu trabajo, tal vez donde irás, serás respetado. Tendrán en alto estima. Te tendrán confianza hasta de brindarte las llaves de su carro, de su casa. Por esa confianza. ¿Cómo se le llama los jóvenes que le dicen es joven, es muy respetuoso? Es un joven muy respetuoso, muy amable, es cordial al saludar. ¿Y cómo se le califica cuando una persona que nomás se queda así inerte, le saludan? Ni siquiera contesta. Porque su ego, su orgullo, casi lo estás lastimando cuando lo estás saludando. Esto es lo que quiere Dios, que quitemos mal actitud en nosotros. Dice que delante de las canas te levantarás. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un hermano pasa al saludarnos, ¿qué vamos a hacer? Ponernos de pie, hermanos. Se ve de mal aspecto que 3, 4 bancas está de pie y los otros está sentado. Entonces esto tenemos que fomentar respeto dentro de nuestra iglesia. Tenemos que escuchar los consejos de nuestro Dios. Proverbios 23, verso 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró cuando tu madre envejeciere, no lo menosprecies, porque tú también, joven, vas a llegar a la edad de tu papá. Así como lo ves con canas, tal vez hasta le dices abuelín, tal vez hasta le dices viejo, tal vez esta vieja ya no escucha, ya está sordo. No tenemos a veces un poco de respeto a nuestros papás. El día que llegues a la edad de ellos, serás igual, hasta tal vez peor. Entonces, no lo desprecies, dice la palabra de nuestro Dios.
Cuando tu padre, tu madre se envejeciere, no lo deseches. No digas, es un estorbo más aquí en la casa. Ay, me harta sus palabras. Ya otra vez va a hablar con su historia. Ese es nuestro típico todo cuando escuchamos a una persona mayor, ¿o no es así, hermanos? Empezamos a menear la cabeza y otra vez va a decir lo mismo. No tenemos ni un poco de paciencia. Todos los sábados venimos a capacitarnos, venimos a escuchar los grandes consejos de Dios para ser hijos ejemplares, para ser hijos obedientes delante de Dios. Cuando usted menosprecia a su papá, no está menospreciando a su papá, está menospreciando a Dios. Cuando usted está menospreciando a su pastor, no está menospreciando a Dios, al pastor, su persona, sino que está menospreciando a Dios. Que él no está hablando de su propia palabra, sino que está hablando de las cosas de Dios. Primera de Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes, como a qué, hermanos, a hermanos. No reprendas al anciano. ¿Qué quiere decir? A veces decimos como hijos, cuando tenemos las fortalezas, cuando tenemos nuestro suficiente trabajo, tenemos suficiente finanza, a veces nos olvidamos de nuestros papás, nos olvidamos de ellos, o a veces decimos, ya no me gusta como habla papá, como habla mamá. Yo, mi mamá que a veces me grita, hijo, vente. Hijo, vamos a ir a quitarle hierba en la milpa, el maíz. Hijo, vamos a escoger el maíz. Y si como digo, otra vez va a molestar mamá. Pero si papá, si mamá dijera papá o mamá, hijo, ven, tengo $1 millón de pesos para ti, ¿qué crees que haríamos? Sí, ahí sí no escucharía rápido. Ahí sí escucharía rápido y hasta me despertaría si estuvieras casi durmiendo. ¿Qué dijiste, mamá? ¿Papá? ¿De quién va a ser el terreno? Ahí sí rápido escucharíamos. Así deberíamos de escuchar cuando nuestros papás nos llaman. Y esos son los consejos que nos da nuestro Dios. Job 29:8. Los mozos veían y se escondían, y los viejos se levantaban y estaban, ¿en qué, hermanos? En pie. ¿Son sabios los de grande edad o no? A veces nosotros los jóvenes, porque creemos con nuestra fortaleza, creemos que con nuestra intelectual, creemos que sabemos expresar bien, sabemos que sabemos utilizar bien la tecnología, no nos interesa lo que hagan nosotros. No me interesa lo que
el viejo haga, no me interesa. Pero créanme esto, hermanos, el día cuando usted llegue a esa edad, tal vez vas a decir, ¿qué razón tenías, papá? Tu hijo que tal vez tanto lo amabas, te dejó, te abandonó y nunca miró por ti. Y así va a pasar lo mismo si usted le va a hacer con papá, todo lo que haga con papá y con mamá va a regresar a su tiempo y vas a decir, ¿qué razón tenía mi papá y mi mamá? Nunca escuché los consejos y pues es lo que va a pasar, hermanos. En el libro de Primera de Pedro, para terminar con la palabra de nuestro Dios en esta tarde, esperando que nos sirva este mensaje que han sido elaborados por el Plan Nacional durante este año, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 5 dice la palabra de nuestro Dios: igualmente, mancebo, sed sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a qué? A los humildes, hermanos. Hermanos jóvenes, no creas por tu fortaleza, por tu fuerza, crees que no llegarás igualmente como papá, como aquel anciano que lo ves como un bicho raro, como aquel que dices, pasas por alto y te pasas así como soldado que no ve a su lado quién está. Y pues estos son los grandes consejos que nos da nuestro Dios. Dice que Dios da gracia a quién, hermanos, y a los soberbios los desecha, hermano, los resiste, los desecha. Dios no quiere esa actitud que tengamos. Nosotros demos gracias a Dios que nos ha mirado y nos ha traído a su reino admirable, y seamos un pueblo ejemplar, seamos unos hijos obedientes, respetuosos en todo aspecto, en todo momento, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, y nos va a ir bien, hermano. Paz a vosotros, que Dios los bendiga.